Está ya en nuestra realidad local, en la región metropolitana, porque el próximo miércoles 2 y también el jueves 13 de octubre, un masivo corte de agua potable va a afectar aparte de la región metropolitana. Comunas como Quinta Normal, Lo Prado, Cerro Navia, Pudahuel, Santiago y Estación Central van a tener un corte masivo de agua. De hecho, se calcula que van a ser afectados más o menos unos 290.000 clientes. Queremos profundizar en este tema junto a Jorge Rivas, superintendente de Servicios Sanitarios, a quien ya nos acompaña. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto tenerlo aquí. Hola, Davor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Jorge, escuchábamos We Are the Champions para introducir esta entrevista. Así es. ¿Por qué se va a producir Gran canción a todo esto, ¿ah? Sí. Muy, muy bueno, sí. Oiga, Jorge, antes que todo, ¿por qué se va a producir este corte para entender un poco el contexto en el que se da? Sí, bueno, el contexto es el avance de la infraestructura de transporte público de Santiago y precisamente la línea 7 del metro, que está iniciando algunos trabajos en la zona del metro Baquedano, en el sector de metro Baquedano, y justamente para permitir el avance de la construcción de esta línea 7, la sanitaria Aguas Andinas tiene que mover parte de su infraestructura para permitir la construcción de la línea 7. Y en ese contexto, obviamente, ese movimiento y ese traslado y esas interconexiones hidráulicas que tiene que hacer la sanitaria Aguas Andinas afectan a una gran matriz alimentadora que lleva el agua a estos sectores que van a ser afectados con el corte. Jorge, y eso, perdón, pero ¿cómo se entiende? Porque vemos que el corte de agua se va a producir en Cerrillos, Estación Central, Lo Prado, Maipú y Pudahuel, comunas que no tienen nada que ver con la línea 7. La línea 7 va de Renca hasta la comuna de Vitacura. Efectivamente. Justamente es porque en esa zona pasa esta gran alimentadora, son cañerías muy, muy grandes que llevan agua desde otros sectores de Santiago, desde Antonio Varas, y esa agua se traslada hasta el sector poniente de la ciudad. Y por eso en ese tramo esa cañería es intervenida, pero esa cañería, como digo, lleva agua al sector poniente y por eso el corte es en el sector poniente y no en el sector aledaño al metro Baquedano. Ya. El corte se va a producir entonces el miércoles 12 a las 3 de la tarde hasta el jueves a las 6 de la mañana. ¿Era mejor hacerlo a mediados de semana que el fin de semana? Sí, curiosamente, contra lo que muchos podríamos pensar, los fines de semana hay mayor consumo que los días de semana. Y eso habla de que de alguna manera también hay afectación los fines de semana. Y por supuesto que aquí uno pone muchas variables en juego y bueno, se definió que esta es la fecha en donde podría haber menos impacto a la ciudad. Los fines de semana también la gente realiza muchas actividades, está en familia y también hay un impacto evidente. ¿Cuál es la coordinación que se ha hecho con Aguas Andinas, que es el principal proveedor aquí en nuestra capital? Claro, la verdad es que aquí hay coordinaciones que son con distintos organismos, porque no solo la sanitaria Aguas Andinas interviene, que por supuesto que es un actor muy importante, pero esta es una afectación importante a la ciudad y por lo tanto intervienen otros organismos. Y aquí ONEMI también la lleva respecto de estas coordinaciones con bomberos, con salud. En fin, hasta trabajo está involucrado porque el comercio va a tener algunos problemas en su funcionamiento, los recintos educacionales, los recintos de salud no pueden tener ningún tipo de intervención en su funcionamiento, no puede haber ningún tipo de corte para los recintos de salud que son críticos. Entonces, todo ese tipo de coordinaciones se ha trabajado ya desde el 15 de septiembre. Este tipo de cortes tan grandes se planifican con un mes, al menos con un mes de anticipación. En este caso fue bastante más. Quiero señalar que justamente una de las cosas que nosotros le instruíamos a la empresa sanitaria es que todos los trabajos previos se tuviesen que hacer. Este corte, la verdad es que viene a ser la culminación de trabajos que se han hecho con bastante anterioridad por parte de la empresa sanitaria, que no han tenido impacto en la ciudad, y solamente es rematar ese trabajo lo que ocasiona este corte de 15 horas, que es unir algunas cosas que ellos hicieron, son interconexiones hidráulicas, poner algunas válvulas, y que es la etapa final. Entonces, justamente las coordinaciones comenzaron mucho tiempo atrás para que el trabajo se hiciera bien por parte de la sanitaria y ahora estamos con todas estas coordinaciones con los otros organismos para mitigar el efecto que va a ocasionar a la ciudad. Sí, Jorge, me quedó duda respecto a lo que usted decía.
El 12 de octubre, el miércoles y el jueves, ¿van a poder funcionar los colegios, los trabajos, los restaurantes, los centros comerciales o tienen que cerrar por no tener agua? Claro, lamentablemente hay algunas actividades que se van a ver afectadas. Por ejemplo, independicemos en los colegios. Los colegios en general tienen jornadas escolares, estoy hablando en general porque pueden haber casos particulares, pero tienen jornadas que pueden terminar a las 3, 4 e incluso 5 de la tarde. Se estableció este horario justamente para tener la menor afectación a la jornada escolar. Entonces la idea es que probablemente no va a haber afectación en la jornada escolar y esa coordinación fina con algunos colegios la hace justamente educación con los sostenedores, pero nosotros entendemos que no debería haber mayor afectación en el funcionamiento de los colegios porque el corte va a ser cuando ya esté terminando la jornada escolar. Distinto, por ejemplo, va a ser el comercio o las oficinas, en donde efectivamente hay disposiciones de la autoridad sanitaria, ahí es Salud la que interviene, hay disposiciones que establecen que el funcionamiento de los comercios, oficinas, tiene que hacerse cuando hay agua. No puede haber un comercio que opere si es que no hay agua. Y ahí, ¿qué es lo que podemos decir? Efectivamente van a tener que cerrar bastantes comercios, por eso se anticipa esto con varios días para que se prepare el comercio. Sin embargo, hay algunos comercios u otras entidades que tienen fuentes propias o que tienen estanques propios que permiten almacenar más agua y podrían lograr aguantar durante toda la tarde de ese día 12 de octubre, y no se verían afectados. Pero eso ya tiene que verlo cada comercio, cada institución, si es que tienen estas fuentes propias. De no tenerlas, van a tener que sufrir, en definitiva, algunas horas de cierre anticipado. Jorge, ¿y cómo se puede cautelar, cómo lo pueden cautelar ustedes como Superintendencia de Servicios Sanitarios, que los trabajos se realicen dentro de esas 15 horas, que no se excedan a las 6 de la mañana del jueves 13 de octubre, que quizás no se puedan conectar, no sé, 2 matrices y esto tenga que seguir por un tiempo más? Bueno, justamente ese es uno de los riesgos de esta maniobra, que se extienda de las 15 horas. Para eso se le solicitó a la empresa sanitaria un cronograma acabado de todas las actividades que tienen que desarrollar durante esas 15 horas y es justamente eso lo que vamos a estar fiscalizando en uno de los ejes de acción, es la fiscalización de los trabajos mismos, incluso ir prestando apoyo si es que se requieren, si empiezan a suceder imprevistos, bueno, estar muy atentos para dar todos los apoyos de los distintos organismos que intervienen para que esos trabajos se puedan hacer en el tiempo que están planificados. Así que desde ese punto de vista hay una adecuada planificación que se hizo con tiempo y lo que hay que hacer es que se cumpla esa planificación y nosotros vamos a estar ahí, por supuesto, encima para que la sanitaria lo haga en plazo. La sanitaria es la principal interesada en hacer todo esto en plazo, por supuesto. Así que esperemos que no haya mayores inconvenientes respecto de ese tema. ¿De lo contrario arriesga multas? Claro, ellos tienen ya un compromiso formal y estos temas son fiscalizables y si uno se da cuenta de que la empresa no lo hizo correctamente, tuvo problemas que son achacables enteramente a su responsabilidad, por supuesto que pueden ser sancionables. Ya. Jorge, respecto a los puntos de abastecimiento, ¿dónde van a estar? ¿Van a haber en todas las comunas que van a tener un corte masivo o se va a privilegiar lugares de alto flujo peatonal o donde hay hartos vecinos? Claro, no, esto obedece a un protocolo, a planes de abastecimiento alternativo que se llaman, planes de suministro alternativo, esa es la sigla correcta de todos estos protocolos y que están basados en estándares internacionales. A nosotros nos domina el proyecto Esfera y que establece cómo se tiene que hacer el suministro alternativo. Por lo tanto, los 96 puntos de suministro alternativo en todas estas comunas están estudiados para que cumplan la función, que las personas no tengan que caminar más de cierta cantidad de metros, que los camiones aljibe estén disponibles para que esos estanques nunca estén sin agua y por supuesto que esa agua que esté en esos estanques móviles tienen que cumplir la calidad. Nosotros también vamos a estar fiscalizando eso. Por lo tanto, hay un protocolo que establece, esto no es al azar, tiene que haber esa cantidad porque eso es lo que se necesita. Sin embargo, la expectativa nuestra es que esos estanques se utilicen muy poco, porque justamente estamos avisando con tiempo esto para que la gente pueda acumular un poco de agua para ese día de la tarde. En la noche la verdad es que el consumo es muy, muy bajo en una casa,
pero para ese día en la tarde, que puede ser en mayor consumo, la idea es que pueda acumular agua en su casa. Nosotros hemos llamado a una acumulación responsable, ética. No es necesario acumular tanta agua porque el agua va a llegar pronto, y por eso hablamos de 15 litros por persona. O sea, con 15 litros por persona, la mayoría de las personas van a tener agua suficiente para sus necesidades más básicas, poder ir alguna vez al baño, por supuesto para el consumo, para cocinar. Así que ese es un poquito el llamado. O sea, en una casa de 4 personas, usted dice, con llenar una sola tina de agua, suficiente. En términos de volumen, más que suficiente. Una tina tiene bastante más que 60 litros, por ejemplo. Entonces, bueno, y la idea es tener el agua también para la bebida, no en la tina, sino que en algunos envases libres de cualquier tipo de contaminación. Pero ahí se pueden ir combinando tipos de envase, en fin. Pero la idea es no pasarse de esos 15 litros por persona. Eso también está definido en base a este protocolo Esfera, que son organismos internacionales que se ponen de acuerdo de cuáles son las mejores prácticas, las mejores recomendaciones. Jorge, respecto a los 96 puntos de abastecimiento que usted indicaba van a estar en todas las comunas, ¿esos dependen de Aguas Andinas, dependen de ustedes o de los municipios donde se produce el problema? No, dependen de Aguas Andinas. Aguas Andinas ya tiene, por supuesto que no vamos a conversar ahora de los 96 puntos porque es un listado enorme, no. pero ese listado va a estar disponible, por supuesto, en todas las plataformas de comunicación de la empresa sanitaria para que las personas puedan tenerlo muy claro dónde están. Así que es responsabilidad 100% de Aguas Andinas, es un compromiso de Aguas Andinas que nosotros vamos a fiscalizar que se cumpla. Por lo tanto, vamos a estar fiscalizando que estén los 96 estanques móviles con el agua suficiente y en calidad. Ya, y por ahora le toca el corte de agua al sector poniente. Deberíamos pensar que después va a venir un corte también similar para el sector oriente, donde sí va el trazado de la línea 7. Mire, eso va a depender de si ese trazado de la línea 7 interviene ciertas conducciones o cañerías importantes. Entonces, por supuesto que esto puede volver a suceder. En mayor o en menor medida va a depender de qué tipo de cañería va a ser intervenida, qué tipo de cañería va a tener que moverse del lugar donde está para permitir el paso de la línea 7. Así que esto podría volver a suceder, evidentemente. Ahí va a haber una coordinación entre Metro y Aguas Andinas, evidentemente, con tiempo para que todas estas cosas nosotros podamos prevenirlas y darle a la ciudadanía la tranquilidad de que se va a avisar con tiempo. Si eso es lo más relevante, prepararse para este tipo de eventos si es que volvieran a ocurrir. Problemas de agua ya no tenemos en la región metropolitana, ¿no es cierto? Después del invierno algo lluvioso que tuvimos. Afortunadamente, el tiempo nos regaló una buena cantidad de agua. Sigue siendo insuficiente y menos que lo normal, pero por lo menos por este año estamos un poquito más tranquilos. Así que ya hay que seguir trabajando, ganamos un poco de tiempo, pero esto no hay que relajarse, todo lo contrario, seguimos muy fuerte implementando más infraestructura, oficiando a las sanitarias para que llegue en tiempo con toda la infraestructura que hace falta para asegurar a cualquier evento el futuro. Jorge, antes de despedirlo, me gustaría si usted mismo puede reiterar cuándo comienza el corte, cuándo termina y sobre todo dónde informarse sobre estos puntos de abastecimiento en las comunas que son incumbentes al corte. Por supuesto. A ver, el corte comienza el día miércoles 12 de octubre a las 3 de la tarde. Desde ese minuto, Aguas Andinas hace el cierre de las válvulas y se empieza a cortar el agua. Por lo tanto, puede haber gente que dice, oiga, pero si no se cortó el agua, claro, esto puede durar algunas horas, en algunas casas puede ser menos, en otras más, pero a las 3 de la tarde se debería iniciar el corte y eso va a durar 15 horas hasta el día siguiente, hasta el jueves 13 de octubre a las 6 de la mañana, momento en que ya todas las viviendas de este corte ya deberían tener agua disponible a las 6 de la mañana. Por lo tanto, también van a haber viviendas, personas, familias que van a empezar a recibir agua antes de las 6 de la mañana. Pero la idea es que el último cliente lo va a recibir a las 6 de la mañana el día jueves 13 de octubre. Ya. ¿Y los puntos de abastecimiento dónde se pueden monitorear? Sí, los puntos de abastecimiento están en la página web de la empresa sanitaria Aguas Andinas. Nosotros también, por supuesto, en nuestra página web de la CIS tenemos los links para que las personas puedan ver dónde están todo esto. Sin embargo, también hay otras fuentes de comunicación. A cada uno de las viviendas que son afectadas por el corte está llegando un volante
por parte de la empresa sanitaria, indicándole toda la información y a cuáles canales puede acudir. Jorge Rivas, Superintendente de Servicios Sanitarios, muchas gracias por esta conversación, gracias por la claridad y ojalá que suene We Are the Champions después del corte. Todos esperamos lo mismo, Davor. Yo le agradezco la oportunidad porque esta es información que es muy necesaria que podamos hacerle llegar a toda la ciudadanía. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de difundir esta información que es relevante. Gracias, Muy buenas tardes. tardes. Que esté muy bien.